Buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar las operaciones con conjuntos, específicamente la diferencia. La diferencia se representa con este símbolo, con el menos entre los conjuntos. ¿Qué quiere decir la diferencia? Quiere decir cuáles son los elementos propios de A, es decir, aquellos elementos que solo le pertenecen a A y no le pertenecen a B. Eso es la diferencia. Entonces, vamos a analizarlo. En el primer caso son conjuntos disyuntos, es decir, no tienen elementos en común. Como no tienen elementos en común, los elementos propios de A, ¿quiénes son? Pues los elementos de A. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. Para hacer el gráfico, dibujamos nuestro gráfico. A menos B, conjuntos disyuntos, 1, 2, 3 y 4, y acá 6, 7 y 8. Y señalamos el resultado, que es 1, 2, 3 y 4. En la diferencia es cuáles son los elementos propios de A, pues los elementos de A si los conjuntos son disyuntos. En el segundo caso, estos conjuntos comparten elementos en común. Como comparten elementos en común, entonces vamos a hacerlo A menos B, o si quieren, bueno, hagámoslo B menos A porque también puede ocurrir. Entonces B menos A, ¿qué quiere decir B menos A? Son los elementos propios del primer conjunto, es decir, de B. En este caso es lo mismo, los elementos propios del primer conjunto. Entonces, ¿cuáles son los elementos propios de B? Entonces, primero señalo los elementos en común, y como primero está B, entonces digo, ¿cuáles son los elementos propios de B? Los propios de B son 5 y 7. 5,7 y hago el gráfico, el diagrama de B. B menos A, estos tienen un elemento en común, que es el número 3. Acá pongo 1, 2, 4 y acá pongo 5 y 7. Y me dice que señale la respuesta. ¿Cuál será la respuesta? Pues 5 y 7. Los elementos propios de B. Ahora, este caso, que son un conjunto que está contenido dentro de otro conjunto. Entonces pensemos en A menos B, y esto va a ser igual a ¿qué? A los elementos propios del primer conjunto, que el primer conjunto es A. Entonces, ¿cuáles son los elementos propios de A? Señalemos los comunes, 2 y 3, y ponemos aquí los elementos propios de A, 1 y 4. En este caso, entonces tendríamos nuestro diagrama A menos B, un círculo grande, que en este caso es A, un círculo adentro que es B, y como es A menos B, pongamos los elementos 2 y 3, y acá estará 1 y 4, y como me dice que son los elementos propios del primer conjunto, que es A, sería 1 y 4, solo señalamos esto que no pertenece a B. Y esto es cómo se desarrolla la operación, la diferencia entre conjuntos. Muchas gracias.